Bueno, mi nombre es Francisco Suárez Colmenares y de acuerdo a la clase de teología del Antiguo Testamento, voy a exponer un tema sobre Israel invalidando o rompiendo el pacto que tenía con Dios. Israel invalida el pacto, la alianza con Dios, con Yahweh. Bueno, comenzamos. Comenzamos por la historia de Israel. Entonces sabemos que Israel fue esclavo en Egipto, pero de que José, uno de los hijos de Jacob, llegó a Egipto y tuvo mucha influencia en Egipto, fue señor en Egipto, se casó en Egipto con una mujer egipcia y él, viendo la necesidad de su familia hebrea, de Jacob y sus hermanos, se trajo a sus hermanos y a su padre Jacob y a las mujeres de Jacob a la tierra de Egipto y gozaron de muchas bendiciones gracias a esa mudanza a Egipto. Sin embargo, pasó una generación y otra generación y el nuevo faraón no conocía a los hebreos, no conocía la historia que tenía José con los hebreos y resulta que este nuevo faraón empezó a odiar a los hebreos porque los hebreos eran muy grandes en número. Entonces, ya sabemos la historia de Moisés liberando a su pueblo Israel, cómo pasó de ser príncipe en Egipto a ser luego pastor y luego a ser el libertador de Israel. Bueno, en ese trayecto, Moisés se reúne con Dios cara a cara en el monte Sinaí y el mismísimo Dios, con su puño y letra, con sus manos en tablas de piedra, talla su ley, que serviría como alianza entre Dios, Yahweh, y su pueblo Israel. Y eso fue una reunión muy importante entre Dios y Moisés. Moisés intercediendo por Israel. Y aquí es donde se reconoce realmente la edad primera o el primer suceso, el primer hecho de, de la infidelidad de Israel hacia Dios. Cuando después de Moisés recibir la ley de parte de Dios, con el puño de Dios, tallándolo en piedra, él baja y el pueblo de Dios, al ver que Moisés no estaba presente, como necesitaban una guía, un liderazgo, Moisés, de, el pueblo de Israel, perdón, el pueblo de Israel decide fabricar un becerro de oro y lo adoran. En la cultura, en ese tiempo, en el cercano Oriente Antiguo, estaban acostumbrados a adorar muchos dioses, a Moloch y a otros dioses en ese tiempo. Y resulta que el becerro de oro tenía la figura de un antiguo dios y deciden entre todos los israelitas adorar a ese becerro de oro. Funden el becerro de oro y lo adoran y hacen una fiesta alrededor de esa adoración. Moisés, preciso en ese momento, casualmente o coincidencialmente, baja del monte Sinaí y encuentra a su pueblo que liberó con gran esfuerzo, adorando a ese becerro de oro. Esa fue la primera vez que Israel como pueblo conformado le es infiel a Dios. De hecho, es posible que
los israelitas o los hebreos, siendo esclavos en Egipto, como vivían en Egipto y pasaron tantos años en esclavitud en Egipto, seguramente los hebreos también adoptaron en ese tiempo de esclavitud eh, ritos o creencias o prácticas paganas idolátricas, adoptaron la cultura de Egipto en sus vidas, seguramente en el tiempo de esclavitud. Entonces, se cree que este hecho de la infidelidad de Israel hacia Dios, hacia Yahweh, fue en el año 1250 antes de Cristo. Ahora, vamos a hablar de el libro de Jueces. El libro de Jueces se llama Jueces precisamente por el que los jueces eran líderes militares que Dios mismo escogía para defender a la nación de Israel. Era Dios el que llamaba a ciertos hombres y les daba fuerza y les daba el poder de Dios, el poder divino para combatir a los enemigos de la nación de Israel. Era Dios el rey soberano de Israel y Dios comandaba a través de jueces que eran reyes militares. Pero bueno, entonces, en el contexto del libro, Israel había conquistado Canaán después de Josué, ya estando en la tierra prometida, habían conquistado a Canaán, pero después de la conquista nació una nueva generación de israelitas que no presenció ningún milagro, ninguna maravilla y esas plagas de Egipto, no presenció ese gran poder del mar abierto en dos o el río abierto también gracias al liderazgo de Josué. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esta nueva generación adoptó las creencias religiosas e idolátricas y paganas anti Dios de Canaán. Canaán tenía también su fe, pues Israel tenía su Dios que es Yahweh, pero Canaán también tenía sus dioses, que eran Baal, que era Astarot y otros dioses como Acera. Entonces, como esta nueva generación de israelitas no conoció muy bien a Dios, adoptó estas creencias de Canaán, e hizo de los dioses cananeos sus propios dioses, y esto enfureció a Dios. Bueno, ¿quién es Baal en este contexto? Baal fue un dios cananeo que tiene por significado Señor, y después de un tiempo, ese nombre Señor en el idioma cananeo eh, fue considerado un nombre divino alrededor del siglo XVIII antes de Cristo. Dicen los historiadores o los biblistas que el primer libro de la Biblia fue escrito alrededor de 1500 antes de Cristo. Sin embargo, los estudios del contexto cultural dicen que ya Baal era considerado divino, un señor, un dios por los cananeos en el siglo XVIII. Sería en el 1800 antes de Cristo. Entonces, es un dato curioso. Fue considerado como el dios de la fertilidad y de la tormenta, por el que la lluvia lo que hacía era regar la tierra y hacía a la tierra fértil. Y eso lo que hacía era darle fertilidad a los cultivos de los cananeos. Entonces ellos consideraban que Baal hacía alimentar los cultivos y ellos en gratitud tenían ciertas prácticas rituales. Entonces Baal, sí, que en un principio significaba Señor y que luego pasó a ser un nombre divino,
era el dios de los cananeos, uno de los tantos dioses cananeos. Las prácticas rituales de los que creen en Baal era, por ejemplo, sacrificar toros. Los toros eran un animal sagrado para los cananeos, entonces sacrificar toros era algo súper ritual, súper sagrado para los cananeos y lo sacrificaban en la cima del monte, en la cima de las montañas, que se les conocía en ese tiempo como lugares altos. Otro de los ritos de los cananeos para enaltecer a Baal eran las prácticas sexuales, pero de como Baal era el dios de la fertilidad, entonces tener sexo era una forma de invocar la fertilidad de Baal para que así tuvieran abundancia en los cultivos. Entonces, también, además de esto, los cananeos ofrecían sus alimentos en gratitud por sus cultivos, agradecían la lluvia y agradecían la abundancia de los cultivos. Ah, esto es algo muy similar a la historia de Caín y Abel, por ejemplo, que Caín y Abel ofrecieron sus ofrendas y Caín ofreció también sus alimentos, aunque esto ya es otra historia aparte, pero tenían una similitud en el tipo de adoración que recibió Dios en ese momento, el cual Dios solamente se agradó de la ofrenda de Abel, pero esa es otra historia aparte. De todas maneras, hay otro tipo de ritual hacia Baal, y es que cuando habían sequías, entraban en desespero y para llamar la atención a Baal, mataban niños, sacrificaban niños, ahí mismo en los lugares altos, o sea, en la cima de la montaña. Bueno, Astarot es como una versión femenina de Baal, pero tiene otros significados eh, y es la diosa de otras cosas. También es una diosa cananea, también es una diosa de la fertilidad para Canaán, para los cananeos, pero a diferencia de Baal, Astarot era la diosa, o Astartes era la diosa de la guerra, de la sexualidad y la naturaleza. Esta diosa fue adorada en Fenicia, en Sidón, en Egipto y en otros sitios, en otras naciones, en Mesopotamia también. Ah, bueno, las prácticas, al igual que para Baal, también estaban la práctica sexual, estaba la prostitución sagrada, que eran cosas muy similares. Eh, a diferencia de la adoración a Baal, en el caso de Astarot o Astartes, las personas se cortaban el cabello porque creían que cortándose el cabello y volviéndoles a crecer el cabello era una forma de duelo y al mismo tiempo de resurrección cuando le iba creciendo el cabello. Además de esto, también están las autolesiones eh, que ellos se infringían como tipo de adoración y como una forma como de rogarle a Astaroth. Ah, casos como en la lucha del profeta Elías y los profetas de Baal y los profetas de Astarón, que se latigaban y estaban bañados en sangre para llamar la atención de sus dioses paganos. Eran profetas de Baal y de Astarot, pero eran de nacionalidad hebrea. Entonces, y por último, también está la resurrección, la adoración, perdón, a la escultura de Astarot. Algo típico en la cultura del Medio Oriente, del cercano Oriente Antiguo, perdón, era la adoración a las esculturas de sus dioses.
Bueno, ahora vamos a otro texto que es en la primera carta de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 7. Israel le pide al profeta Samuel un rey. Bueno, entonces, el contexto de este libro de Primera de Samuel es que, como ya habíamos dicho, Israel venía de un periodo en el que era defendido por un líder militar llamado por Dios, lo que ya les dije, que se le conocía como juez y era el encargado de defender a la nación de Israel de los países vecinos. Entonces, los israelitas estaban cansados de los jueces y querían para ellos una verdadera estabilidad y un rey que lidere un ejército estable. Y a pesar de que Samuel nombró a Saúl como rey de Israel, tanto Yahweh como Dios como Samuel se quejan de que están rechazando a Yahweh como su verdadero rey. Porque al decir verdad, a pesar de que los israelitas estaban pidiendo un rey, a pesar de que están buscando una estabilidad y un ejército poderoso, como ellos querían ser una nación más similar al resto de naciones vecinas del cercano Oriente Antiguo, a pesar de eso, ya Yahweh le daba la victoria al pueblo de Israel eligiendo a los jueces. Ahí está la diferencia. En el libro de jueces, Yahweh, Dios, era el verdadero rey de Israel, por el que a pesar de tener un líder militar llamado juez, Dios siempre le daba la victoria a su pueblo. Sin embargo, estos israelitas en tiempos de Samuel le piden un rey a Samuel. Y Samuel unge y nombra a Saúl por rey. Y ya sabemos todo el desastre que es Saúl, siéndole infiel a Dios, no obedeciendo lo que le decía Samuel y que debía hacer Saúl. Entonces, ahí se ve el desastre de la infidelidad de Dios. Ahí con Samuel, ahí con Saúl, el primer rey humano, uno se da cuenta que ya con el nombramiento del primer rey humano de Israel empieza una serie de infidelidades de Israel para siempre. Seguramente si Israel hubiera sido todavía liderado por jueces y si todavía Dios o Yahweh fuera el rey verdadero de Israel, nunca, nunca se hubiera invalidado el pacto. Bueno, ¿qué más pasó con, el, con la infidelidad de los ancianos que le pedían a Saúl, a Samuel? Eh, Básicamente eso. Salomón el sabio se desvía. Eso está en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, del versículo 1 al 6. Bueno, los matrimonios en la antigüedad del cercano oriente eran una estrategia diplomática y política. En ese tiempo, el faraón de Egipto se unía a una nación vecina únicamente por diplomacia o por política. Y asimismo, todas las naciones del cercano Oriente Antiguo siempre tenían como estrategia los matrimonios entre personas de alta sociedad, pero de diferentes países, lo que ellos llaman matrimonios mixtos. El mismo David se casó con Mical, la hija de Saúl,
para ser escogido como sucesor de Saúl, que sin embargo no era necesario, por el que ya Samuel había ungido a David por rey de Israel. Pero este tipo de matrimonios siempre eran estrategias para, para estrategias de diplomacia y política. Salomón también, y Salomón fue sabio en cuanto a la política, más que por la parte espiritual. Salomón fue más que todo sabio o astuto, más que todo, para gobernar. Cuando Salomón tuvo ese sueño en el que se encontró con Dios y que Dios le preguntó qué quería, Salomón pidió sabiduría, pero no era la típica sabiduría de los sabios que conocemos hoy en día, sino era una petición de astucia y de prudencia para poder gobernar perfectamente a Israel. Entonces, bajo esa sabiduría que Dios le dio a través de ese sueño, que Salomón despertó siendo sabio, gracias a Dios, Salomón decidió casarse con muchas mujeres y también tener muchas concubinas, porque esto le daba mucha riqueza y mucho poder. Y más que la riqueza y el poder es la imagen que Salomón le daba a las demás naciones vecinas, teniendo muchas mujeres. Eso le daba mucha riqueza y mucho poder. Entonces, eh, por una parte, eh, hay que dividir las clases de mujeres que tenía Salomón. Salomón tenía esposas y concubinas. Ambas desempeñaban un papel político y sexual. Sin embargo, la diferencia entre las esposas y concubinas era la condición social de cada mujer. Si las mujeres o esa mujer con la que se unía a Salomón era de alta sociedad, así muy fifí, pupi, eh, entonces Salomón se casaba con esa mujer para que sea su esposa. Pero si otra mujer era de condición de clase social baja, así pobre, entonces Salomón la adquiriría para su harén. Harén es un grupo de mujeres que los reyes del cercano Oriente Antiguo tenían como su, como su grupo de mujeres para satisfacción sexual y política, y eso también le daba un estatus político de riqueza y poder ante las demás naciones. Eso pasó con el sultán Suleimán en Turquía, y también pasó en muchas naciones del cercano Oriente Antiguo. Esa era una forma de mostrar poder. Entonces, Salomón tenía su propio harén de concubinas que lo satisfacían a él de forma sexual y con fines políticos. Pero estas concubinas eran de estrato social bajo, de extrema pobreza. Pero obviamente esas mujeres felices de ser parte del harén de Salomón. Entonces, las esposas eran mujeres de la realeza de Israel y las concubinas eran mujeres pobres. Hacen exactamente lo mismo, pero la diferencia es si de las esposas, por ejemplo, si le daban hijos a Salomón, eran aptas para la sucesión real. Si le daban hijos a Salomón, estas esposas de Salomón, esos hijos eran aptos para la sucesión real. Pero si Salomón tenía hijos o hijas con las concubinas, por ser concubinas y por ser de una clase social baja, pues no tenían ninguna oportunidad con Salomón.
para sucederlo en el reinado de Israel. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo por los que Dios estaba en contra de los matrimonios mixtos? Porque Dios estaba muy interesado en que Israel o los israelitas le fueran fiel a él, a Dios, a Yahweh, en la fe y en la praxis de la fe, en todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés. Entonces, Dios no condenaba tanto en este contexto la poligamia de Salomón, que como ya venimos hablando, eh, los reyes del antiguo cercano oriente hacían esto como estrategias de diplomacia y política, además de pues las delicias que disfrutaba Salomón en el término sexual, en el punto de vista sexual, pues cualquier hombre sería feliz con esa cantidad de mujeres. Entonces, Yahweh en ese tiempo no condenaba la poligamia de Salomón. David también fue un hombre lleno de poligamia, pero, sin embargo, la condenación de Yahweh no era por la poligamia, sino por el que en los matrimonios mixtos, los israelitas corrían el riesgo de adoptar la fe, las creencias y el paganismo idolátrico, inmoral, de otras culturas, de otras naciones, y por eso Dios de esa forma condenó a Salomón, por así decirlo, porque cuando Salomón se casó con la reina de Saba, eh, adoptó, adoptó prácticas idolátricas a diferentes dioses paganos, inclinándose ante las imágenes de esos dioses paganos. Entonces, ahí el error de Salomón fue haberse dejado influenciar por la cultura de las otras naciones, por el amor que Salomón le tenía a esas mujeres. Entonces, Salomón el sabio no era tan sabio. Y esa sabiduría únicamente Salomón la usaba para poder gobernar a Israel de una forma justa. Entonces, ese fue el pecado de Salomón, la idolatría, no tanto la poligamia, sino la idolatría. La poligamia era algo normal en el antiguo cercano Oriente. Bueno, y como conclusión, esto lo escribí así desde mi corazón y es que para mí la fe, la confianza y la fidelidad son sinónimos. De hecho, la fe y la fidelidad vienen de la misma raíz de la palabra, fide. Entonces, y al mismo tiempo, la fe y la fidelidad se traducen en confianza. Esas tres palabras son sinónimos. Como conclusión, para mí, la ausencia de estos tres, la ausencia de la fe, la confianza y la fidelidad, en estos textos bíblicos mencionados tienen diferentes causas raíces, pero en todos los casos mencionados tuvieron como consecuencia la ruptura de la alianza, del pacto entre Dios y su pueblo. Luego que más tarde diría el profeta Jeremías, el profeta Llorón, el profeta de las Lamentaciones, con la frase invalidaron el pacto. Además, podemos ver que cada generación de israelitas le fue infiel a Dios, con sus diferentes causas raíces, pero le fueron infieles a Dios. Y esa infidelidad fue la razón por la que Yahweh, Dios, envió tantos profetas hasta el libro de Malaquías. Estos libros de los profetas son simplemente escritos que dan testimonio de la historia de Israel. Entonces podemos ver en todo el Antiguo Testamento cómo Israel le es infiel a Dios.
¿Y por qué digo hasta el libro de Malaquías? Porque es la forma de verificar la infidelidad de Israel hacia Dios. Y pues Dios tenía muchos anhelos de corregir a su pueblo, pero incluso el profeta Jonás, que supuestamente era enviado para corregir a Nínive, él mismo se rebeló contra Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fue tragado por un gran pez que se supone que es una ballena. Eso dicen los estudiosos. Y no es más, espero que el Señor Jesucristo, con su palabra y su espíritu, los llene y que Dios sea circuncidado, que Dios sea circuncidando por la espada del espíritu, que es la Biblia, los corazones de los que escuchan esta presentación. Bendiciones.